Hermanos, ¿cómo están en esta tarde? Es un placer el poder estar ante ustedes. Acompáñenme por favor a orar para que podamos proceder con la oración, con la predicación, disculpen. Señor, muchísimas gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has permitido reunirnos y poder, Padre, meditar acerca de la vida de uno de tus siervos, Señor. Te ruego, Padre, que lo que vamos a aprender en esta tarde, Señor, sea algo que no solo escuchemos o no solo sintamos, Padre, sino que también interioricemos en nuestro comportamiento, Padre. Ayúdanos a ser testimonio vivo de tu palabra, aquella que tú nos das cada domingo, Señor. Nos ponemos en tus manos, pongo en tus manos esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Aquellos que han estado observando con cuidado las lonas que ponemos en la parte de abajo, los promocionales que ponemos afuera, se habrán dado cuenta que hoy nos toca hablar acerca de Pablo. Pablo es un personaje muy interesante en la historia de la iglesia. Hay incluso algunas personas que llegan a argumentar que si no fuera por Pablo, la iglesia no hubiera tomado la forma que tomó a lo largo de la historia. Sus contribuciones en términos de desarrollo del pensamiento cristiano, sus contribuciones en términos de escritura, en sus contribuciones también en términos de eclesiología, que es esta parte de cómo organizar las iglesias, etcétera, realmente le dieron forma a la iglesia como nosotros la conocemos. Pero la historia de Pablo, para la misericordia de todos, no empieza con Pablo siendo lo que nosotros lo recordamos por ser. La historia de Pablo comienza siendo un hombre muy parecido a nosotros, un hombre que batalla con múltiples cosas, que tiene que enfrentarse a una gran cantidad de problemas, un hombre que tiene que lidiar con grandes cambios para poder ser entonces llevado al servicio de nuestro Padre Celestial. Y es de ese hombre del que vamos a hablar hoy. Algunos de nosotros sabemos que Pablo como tal era un miembro del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso. Él también era un miembro de un grupo altamente privilegiado de la época. Varios sabemos que Pablo era ciudadano romano. ¿Esto qué implicaba? Él tenía ciertas libertades. Una de las principales y una de las que más afectó a su crianza y su crecimiento fue el hecho de que al ser ciudadano romano tú puedes comprar tierra y por lo tanto tu estado económico es mucho más alto que el de la mayoría de las personas. Pablo era alguien que tenía mucho dinero en comparación a Pedro, en comparación a Juan, en comparación incluso a Mateo, en comparación incluso a Lucas. Él era un hombre que estaba muy bien posicionado en su sociedad. Sus padres se habían asegurado de que él tuviera la mejor educación posible. Él tuvo una profunda educación helenística. Eso quiere decir filosofía, retórica, lógica y todas estas cuestiones. También se aseguraron de que tuviera una gran educación en términos culturales. Por lo tanto, sabemos, la escritura nos lo dice, que él era discípulo de uno de los mejores, si no el mejor maestro de la ley de la época, que era Gamaliel. Eventualmente, cuando él crece, también sus padres le enseñan a hacer tiendas de campaña para poder vender y algunas otras cosas. Entonces tenía también esta parte que en ese entonces no era considerado como oficio, sino que era considerado como una sólida profesión o una forma específica de poder ganarte la vida. Pablo estaba bastante bien y su vida solo mejora. Cuando empieza a crecer y tiene la edad suficiente, Gamaliel lo recomienda para que él forme parte de los fariseos, pero no solo formar parte de los fariseos como un miembro activo dentro de esta comunidad, sino que al parecer, según lo que las escrituras nos revelan, es que él tenía la capacidad de llevar a cabo votos dentro de ciertas decisiones que tomaban los fariseos. ¿Esto qué quiere decir? Que él pertenecía al Sanedrín. Y esto es muy importante, hermanos. Para aquellos que no conocen o están familiarizados con este término de Sanedrín, eso quiere decir que él pertenecía al gobierno regional, al menos en cuestiones de ética y religión. Él estaba a cargo de supervisar la forma en la que los demás judíos se aproximaban a la ley. Él estaba a cargo de enseñarla y por lo tanto había desarrollado un profundo celo por el mantener la ley lo más pura posible. Su devoción era alta. Si nosotros fuéramos a pensar en un Pablo actualmente, tendríamos que pensar en alguien que sea profundamente exitoso en nuestra vida moderna, que tenga un buen trabajo en una buena empresa con todas las respectivas prestaciones, que tenga tal vez un buen carro, que viva en alguna buena zona,
que tenga también una linda familia, que tenga también todos los beneficios de alguien que viva bien según los estándares de América Latina e incluso posiblemente los estándares de algún otro país como Estados Unidos. Y podríamos ver a esta persona, al igual que muchos contemporáneos de Pablo lo veían a él, y podríamos verlo y decir: yo quiero ser como él. Este hombre es alguien al que debemos de emular. Desearía poder tener todo lo que él ha tenido en la vida. Y todo sonaría hermoso. Lo hacemos constantemente, estamos de acuerdo. Hay un montón de charlas acerca de ayuda, de cómo lograr los negocios. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, cuántos de ustedes han leído este libro de Padre Rico y Padre Pobre, creo que se llama, de cómo hacer dinero fácil o rápido? ¿O cuántos de ustedes han escuchado de estas conferencias como para lograr la felicidad emocional o para ayudarte a lograr aquel gran reto que tú quieres? En YouTube hay un montón de videos que prosperan de eso. ¿Por qué? Porque todos queremos ser como Pablo. Porque Pablo era una persona ejemplar, pero no era una persona que le sirviera a Cristo de esa forma. Y esto es muy importante, porque nosotros podemos hablar de que el subtítulo de la predicación de hoy, aunque el título es Pablo, el subtítulo es: nunca se ha llegado tan lejos para un cambio. Y aquí entonces nos lleva a pensar acerca de la vida y lo difícil que fue la vida de Pablo en su comportamiento. Pero déjenme decirles algo fascinante. El comportamiento de Pablo, que vamos a empezar a leer específicamente en Hechos 8, del 1 al 3, es el comportamiento que él tenía que desempeñar por su determinada profesión. Él estaba cumpliendo con los estándares de su época. Y decía: y Saulo, versículo 1 del capítulo 8, consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? Ahorita vamos a ver. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Y qué sigue? Salvo los apóstoles, hombres piadosos, llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Pablo consentía de la muerte de Esteban. Hay una razón para que lo haga. Y si nosotros fuéramos judíos de la época sin conocimiento de Cristo, nosotros teníamos que haber hecho esto. Qué bien, está haciendo su trabajo, está cumpliendo con sus obligaciones, está siendo un hombre exitoso. Y luego me encanta el 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y entonces nosotros, como judíos de la época, teníamos que haber dicho: qué bien, qué bueno, mira que nuestros impuestos están funcionando para la persecución de esta bola de locos. Gracias a Saulo se mantiene un orden en nuestra sociedad. Y entonces el subtítulo de nuestra predicación es: nunca se ha llegado tan lejos como para un cambio. Y me encanta agregarle este subtítulo: jamás se es tan exitoso como para no necesitar un Salvador. Porque Pablo era justo lo que Pablo tenía que ser. Al consentir la muerte de Esteban, Pablo estaba cumpliendo la ley, estaba haciendo las cosas adecuadamente. Al asolar a la iglesia, al arrastrarlos de su casa, al apedrearlos, a meterlos a la cárcel, Pablo estaba haciendo lo correcto según las leyes de su época, hermanos. Que no se nos olvide eso. A veces nuestra lectura de la Biblia, por falta de un contexto adecuado, es superficial, y por lo tanto decimos: bueno, está mal pegarle a la gente, por lo tanto si Pablo le pegaba a la gente, pues estaba mal lo que estaba haciendo. Pero no, hermanos, no lo estaba. Pero cuando Dios entra en la historia de Pablo, todo cambia por completo. Por completo, hermanos, porque Dios entra en un contraste real con las acciones del hombre y le dice a Pablo: ¿qué le dice en el camino a Damasco? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? Porque esta es la frase que completamente confunde a Pablo. ¿Qué le dice? Imagínense escuchar esto. Imagínense ser los más exitosos en su empresa. Imagínense ser los más exitosos en su escuela. Imagínense ser los más exitosos socialmente, y que de repente nuestro Padre Celestial se acerque y les diga: oye, ¿por qué estás desperdiciando tu vida? Oye, ¿por qué eres idólatra para con aquello que no soy yo? Oye, ¿por qué me persigues? Imagínense el efecto que esas palabras tenían que haber tenido en un hombre que, según los estándares de su época, estaba cumpliendo con todos ellos. Era un ejemplo a seguir, y de repente su propio Dios se le aparece en el camino a Damasco y le dice: ¿por qué me persigues? El cambio de visión debe de haber sido completamente
totalmente radical. Observen lo que pasa en el capítulo 9, específicamente del 1 al 2, y es justo donde pasa esto. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pausa ahí. ¿Quiénes están escribiendo esto? Hechos, lo están escribiendo ya discípulos del Señor. Por lo tanto, cuando decimos respiraba amenazas de muerte, es un tanto imparcial. Pues es un punto parcial esta idea, porque la representación de Pablo es una representación desde aquellos que son perseguidos. Y por supuesto vamos a decir que él respiraba amenazas de muerte. Pero ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera escrito un fariseo? Él diría: Pablo, cumpliendo con lo que tiene que hacer, con sus obligaciones legales, con sus obligaciones laborales, iba en camino a Damasco a hacer lo correcto. Y entonces sigue y dice el 2: y le dio y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y el 3: mas yendo por el camino aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y sabemos lo que sigue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él pregunta: ¿tú quién eres?, Cristo mismo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué pasa en ese momento? Hermanos, cuando hablamos de que nunca se ha llegado tan lejos como para que exista un cambio en nuestra vida, nunca hemos invertido en nuestra vida tanto como para que no podamos darle una vuelta y regresar al verdadero camino, el camino de nuestro Padre Celestial. A veces tendemos a pensar que esto le habla a aquellos que hacen cosas malas, y por supuesto que sí. Claro que le habla al mentiroso, claro que le habla al pecador, claro que le habla al hombre corrupto. Por supuesto que sí, porque el evangelio es un evangelio de salvación. Pero también nos habla a nosotros, que cumpliendo con todas nuestras obligaciones, que haciendo todo lo que es correcto, vamos por un camino que no se relaciona en nada con nuestro Padre Celestial. Vivimos una vida que es perfectamente no cristiana, donde todo lo que hacemos es nuestro trabajo, son nuestros estudios, son nuestros sueños, son nuestros viajes, es nuestro carro, son nuestros planes, son todos nuestros gustos y lujos que deseamos vivir, pero nunca el predicar el evangelio, pero nunca el discipular, pero nunca el invertirnos en el servicio, en el ministerio. Y entonces en ese camino nuestro Padre nos puede decir: ¿por qué haces esto? Y estas palabras deben de causarnos un impacto tan profundo como el impacto que les causaron a Pablo. En ese momento él es rodeado por este esplendor de luz, escucha la voz del Señor, y cuando se levanta queda completamente ciego. Y hay una razón para eso. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que no nos ha dejado ciegos. Algunos de nosotros los ha tratado con enfermedades. Algunos otros los ha tratado con algún problema, algún accidente. Algunos de otros los ha tratado con despidos, o con algunos alumnos que reprueban o que los sacan de su carrera. Y nuestra vida da giros y giros y giros. Y entonces el Señor, por medio de estos giros, nos pregunta, y nos pregunta acertadamente: ¿qué están haciendo? ¿Por qué no me sigues? ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué no inviertes tu vida en mí? ¿Y qué hacemos nosotros? Pablo no pudo hacer mucho, simplemente preguntar quién eras, porque estaba rodeado de luz y ya no podía ver. ¿Y se lo imaginan en Damasco? ¿Se lo imaginan esos días que tuvo que estar en Damasco invirtiendo tiempo en reflexionar y reflexionar lo que le había pasado? Y el esperar a que algo sucediera que le diera una dirección. Observen el 3 al 9, pasa lo siguiente, que es todo esto que les había leído, pero justo llegando al 7, 8 y 9, observen lo que dice en este capítulo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero nuestro Padre es misericordioso. En el 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y observen lo que le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Cómo es que nosotros hemos perdido la vista, hermanos? ¿Cómo es que nosotros hemos quedado ciegos? ¿Qué nos pasa en nuestras vidas actualmente que nos mantiene ciegos y sentados esperando a que Ananías llegue y ponga sus manos sobre nosotros? Puede ser que esta pausa en nuestra vida cristiana, pausa que se manifiesta en la no predicación del evangelio, en el no evangelismo, en el no discipulado, en el no servicio, en el no preocupación genuina por nuestros hermanos, que esta pausa pueda ser algo de lo que ya he mencionado. Y ustedes saben, me han escuchado predicar varias veces, y ustedes saben muy bien que este es un tema que traigo constantemente con ustedes, hermanos. Y se los digo con todo cariño y de todo corazón. He visto con mis propios ojos grandes cantidades de personas que se pierden la superficialidad de la vida, se invierten por completo, que no tienen tiempo ni siquiera para sus familias, pero lo invierten todo con gran devoción. Y cuando por fin me entero que son cristianos, les pregunto qué hacen y ellos dicen: solo voy a la iglesia, o a veces voy, o a veces invierto un poco de tiempo en eso. Y pensemos seriamente en esto. No son gente mala, no hacen cosas malas, no violan la ley, no intentan hacerle daño a nadie. Son gente buena y gente que deseamos emular, pero en el reino no son nadie. Y aquí es donde nos preguntamos genuinamente: ¿cuál es nuestra ceguera? ¿Qué nos cuesta ver? Los que están más jóvenes pueden empezar a pensar que tienen como que las secuelas de una ceguera que apenas inicia, porque la distracción empieza desde jóvenes. He tenido la oportunidad de enseñarle a niños muy pequeños, y cuando tú les preguntas qué quieren ser, te pueden decir todo. Te pueden decir astronautas, abogados, doctores, lo que sea, y todo eso es bueno. Y les voy a ser honesto, si les pregunto a niños fuera de la iglesia, digo, bueno, está bien. Pero cuando le pregunto eso a niños dentro de la iglesia, en ningún momento hay una consideración por servir a nuestro Padre Celestial de tiempo completo, o al menos con una gran cantidad de tiempo en nuestras vidas. Y pregunto, ¿qué pasó? Cuando crecen y se vuelven jóvenes, esto se vuelve más fuerte, porque ahora hay exámenes de admisión, ahora hay becas que buscar, países que visitar, lugares que experimentar. Hay cosas en este mundo que son preciosas, y en el reino de Dios. Y cuando crecen aún más y se empiezan a casar, hay deudas que pagar. Ya vienen los hijos, que tengo que comprar esto, que tengo que administrar esto, que el carro se descompuso, que debo de intentar lo otro, que conseguir un ascenso en mi trabajo. Y cuando crecen aún más, que ahora son los nietos y que tengo que preocuparme por ellos, y siempre hay algo, y la ceguera se vuelve más y más profunda, y estamos esperando a que Ananías llegue y ore por nosotros. Y nunca se ha llegado tan lejos como para un cambio. Me han escuchado decirlo muchas veces ya. No importa, hermanos, si tienen más canas que cabello con color, pueden servir a nuestro Padre Celestial. No importa, hermanos, si apenas están pasando por la primaria o secundaria, pueden servir a nuestro Padre Celestial. No importa qué estén haciendo, pueden servir aún a nuestro Padre Celestial. Pueden ser verdaderos cristianos. No solo cristianos como los que hay miles, cientos de miles de este lado del mundo. ¿Alguien puede adivinar en qué países está creciendo la iglesia desmedidamente en los últimos años? ¿Alguna idea? ¿Qué país? Piensen en dos países que digan: aquí es donde hay más cristianos en los últimos años. No, China. Es fascinante el verlo. ¿Y en China qué les hacen a los cristianos? Los matan. En Medio Oriente también está creciendo la iglesia muchísimo. ¿Y qué les hacen? Si alguno de ustedes vio esos videos donde los de ISIS hacían sus cosas todas horribles con un montón de gente, la gran mayoría de ellos eran cristianos. Ahí sí están los cristianos que debemos ser. Ese es el estándar, no el éxito que tenemos en visión actual y física, hermanos. Y los amo profundamente, créanme que se los digo porque los amo. Y viendo la vida de Pablo puedo ver algo fascinante. Y lo que se empieza a ver aquí es que cuando llega Ananías, del 10 al 19, porque me encanta que cuando Ananías recibe este mensaje, él le da mucho miedo ir a Saulo, porque Saulo era una persona muy peligrosa. Y le dice a nuestro Padre Celestial: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y en el 15 dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, y esto es importante, dígalo conmigo, en el 16, padecer por mi nombre. Observen lo que está diciendo aquí nuestro Padre Celestial. Porque instrumento escogido me es este para padecer en mi nombre. De eso se trata el cristianismo. No se trata de ser felices. Yo sé, puede ser un shock para muchos de ustedes, y lo sé porque sé cómo la gente predica hoy en día, porque dice: ven a Cristo para ser feliz, encontrar paz, alegría y todo el éxito que quieras, como si les estuviéramos vendiendo el libro del secreto. Y no se trata de eso. Se trata de padecer en su nombre. Se trata de esforzarnos, de pelear todos los días contra la carne, de pelear todos los días contra el pecado, de estar en oración constantemente, de estar en ayuno constantemente, de estar cansados del trabajo y llegar a leer las escrituras y leerla de esta forma, que es un método muy común. Es como estás leyendo y de repente empiezas a cerrar los ojos, tienes que regresar, ¿dónde estabas? No recuerdo, empiezas de nuevo y te quedas como por 2 horas en los primeros 3 versículos, porque tienes que repetir y repetir y repetir, porque estás muy cansado, pero no tan cansado como para estar en presencia de tu Padre Celestial, porque lo amas profundamente, porque es tu todo, porque es lo principal en tu vida, porque te lleva, así como a Pablo, cuando Pablo por fin puede ver, cuando por fin puede abrir sus ojos y puede empezar a ver. Me encanta, hay una serie que me gusta mucho, que no recuerdo ahorita el nombre, pero sí me gusta un montón, donde lo que hace Pablo es lo siguiente: así como lo bautizan, él empieza a predicar, y en la serie me encanta que él anda corriendo y no te muestran bien por qué hasta después. La razón por la que anda corriendo y ocultándose y anda todo emocionado predicando es porque estaba causando un montón de disturbios, porque se metía a las sinagogas a predicar y porque les iba y les decía a todos acerca del evangelio de Jesucristo. Observen lo que pasa en el 20, ahí mismo, capítulo 9, versículo 20, 21 y 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cuando puede ver genuinamente, cuando ha nacido, cuando tiene esta nueva naturaleza. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a ir al cielo? Yo puedo decirlo con toda certeza. ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano bien. Muy bien, entonces todos nosotros deberíamos de funcionar así, porque es la misma naturaleza que tiene Pablo, ¿estamos de acuerdo? Es el mismo Salvador, por supuesto, pertenecemos al mismo reino. ¿Y qué hace Pablo cuando ya puede ver? Cuando por fin deja de ser ciego, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que los oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, pero para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar a este hombre completamente enamorado de Cristo diciendo: muy bien, ¿cómo me voy a meter a las sinagogas? Perfecto, tengo cartas para poder entrar. Entonces entro: hola, ¿qué tal? Soy Saulo, vengo, pues tengo mis cartas y quiero decirles algo muy importante. Y todos: muy bien, estamos listos para ir a perseguir a estos revoltosos. Y él dice: sí, pero esperen, ¿han escuchado hablar de Jesús? Y empezaba a hablar de Jesús y hablar y hablar y hablar, y ellos se confundían. Y me encanta porque, hermanos, les voy a decir algo. Si ustedes han tenido la oportunidad de hablar en público, lo saben. Si no, se los voy a comentar. Estando aquí enfrente, tú puedes ver la cara de la gente, y hay veces que pasa que cuando dice ciertas cosas, la gente se empieza a calentar. Se nota que se empiezan a enojar, que empiezan así de: ¿y dónde vive el hermano? No, y empiezan así de ok, como que no les gusta y los incomoda. Y hay gente que tiene prudencia y dice: pues mejor cambio el tema. Hay gente que no y continúa sobre ese mismo tema y se los repite y se los dice y se los dice. Y Pablo era así. Por eso me encanta tanto este hombre, porque de seguro él los veía, decía: y Cristo esto y Cristo lo otro, y se confundían y le preguntaban: oye, pero pues es que la ley, ¿se imaginan la respuesta que daba un hombre tan educado? Decía: sí, pero mira, has pensado en esto y lo otro y lo otro. Y llegó a un punto donde dijeron: ya estuvo bueno. Y observen lo que pasa en el 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo a matarle, porque ya estuvo bueno. Y casi lo logran. Y si seguimos leyendo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en muchos casos casi lo logran. Hubo una vez que me encanta Pablo, una vez que lo agarran,
lo sacan de la ciudad y lo apedrean. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que agarran un montón de piedras y le lanzan las piedras hasta que ya creen que ya murió. ¿Sí? Entonces está ahí tirado, lo ven y pues no, pues se mueve. Entonces dicen, bueno, bye, se meten a la ciudad. Pablo, no sé cuánto tiempo tardó, recobra el conocimiento, se levanta y ¿qué hace? Se vuelve a meter a la ciudad. Ese es el estándar, hermanos míos. Eso es ser cristiano. Les digo, no se trata de ser feliz. ¿Creen que Pablo disfrutaba los golpes? Por supuesto que no. ¿Cómo muere Pablo? ¿Alguien sabe? Decapitado en Roma. ¿Cómo muere Pedro? ¿Alguien sabe? ¿Los que eran católicos? En cruz al revés. ¿Y saben por qué muere crucificado al revés? ¿Qué dice antes de morir? Porque no era digno de ser crucificado como el maestro. Hay uno, no me acuerdo bien quién era, que muere, bueno, hay niños, pero pues lo hacen pedacitos. Lo hacen pedacitos, lo destrozan. Hay otro que lo amarran a caballos, hay otro que le ponen lanzas. Los discípulos de nuestro Padre Celestial, nuestro estándar, murió de esa manera porque nuestro Dios también lo hizo en la cruz. Y la primera iglesia lo entendió muy bien, porque la primera iglesia veía el martirio como algo a emular, porque habían entendido que no se trata de ser feliz, habían entendido que se trata de ser cristianos, de estar dispuestos a llegar al límite, porque el amor que le tenemos a nuestro Padre Celestial, la devoción que le tenemos es tan increíblemente profunda que sobrepasa todas las cosas. No hay nada en este mundo que se nos pueda ofrecer que sea más grande, más importante que lo que nuestro Dios nos ha dado. Y Pablo hizo muchas grandes cosas porque fue instrumento escogido. Claro que sí. Nosotros también fuimos escogidos como instrumentos. Somos escogidos como real sacerdocio, nación santa, hermanos. El Señor no nos salvó porque pues estábamos ahí y nos veíamos bien. Nos salvó con un propósito. Pero les pregunto en esta tarde, ¿cuál es ese propósito? Nunca se ha llegado tan lejos en la vida como para que no haya un cambio y nos enfoquemos en ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Quiénes de ustedes han sido llamados a las naciones? ¿Quiénes de ustedes han sido llamados a estar aquí arriba? ¿Quiénes de ustedes han sido llamados a discipular? ¿Quiénes de ustedes han sido llamados a evangelizar a las personas afuera? ¿Quiénes de ustedes tienen un propósito más grande que cualquier propósito afuera en el mundo? Y no me refiero al mundo de forma despectiva, me refiero al mundo en general. ¿Quiénes de ustedes fueron llamados para ser profundamente bendecidos como Dios bendice a sus hijos? Y no me refiero para nada a los placeres mundanos. Me refiero a una bendición genuina, a aquellas coronas que el Señor nos dará por el trabajo al que nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen dones en el Espíritu? Yo tengo algunos. ¿Y cuántos de ustedes los usan fervientemente en todo momento? Se invierten en ellos, los estudian, los observan, desarrollan formas de mejorar en ellos. ¿Cuántos de ustedes han tomado capacitaciones en el trabajo? Y es lo mismo. Y ahí es donde debemos reflexionar, porque Dios es infinitamente misericordioso en la forma en la que nos permite aprender de la vida de nuestros hermanos. Pablo pasó grandes cosas y puedo decirles con toda certeza, así tan joven como me ven y algunos tan viejos como me ven, puedo decírselos con toda certeza que no hay nada más grande, no hay nada mejor, no hay nada más delicioso, no hay nada más bello, más profundo. No hay éxito más grande que el servir a nuestro Padre Celestial. Si hoy se levantan ustedes y dicen, ya estuvo, voy a renunciar a mi trabajo, me voy a ir a servir de tiempo completo, amén, díganme porfa para que lo diga el próximo domingo y lo celebre con ustedes. No sé cómo le van a hacer, el Señor proveerá, siempre lo hace. Pero eso, imaginen por un momento eso, el tener esa devoción y decir, ya estuvo bueno de perder tiempo en la universidad, quiero servir al Señor. Y se van al seminario. O ya estuvo bueno de estar aguantando a mi jefe, mejor trabajar para el jefe que es bueno, generoso, misericordioso. Y entonces nunca se ha llegado tan lejos para un cambio. Ahí está Ananías, hermanos, colocando sus manos sobre sus ojos para orar por ustedes, para que podamos ver. Por mí también, a mí me pasó. Y decirnos, muy bien, ahora puedes ver. El Señor te ha llamado para servirle a todos y cada uno de ustedes. Ahora debemos de genuinamente preguntarnos ¿en qué nos ha llamado?
Tal vez nos ha llamado a predicar el evangelio y llenar las bancas que están vacías. Tal vez nos ha llamado a predicar el evangelio y tal vez fundar otra iglesia. Amén. Pero no llevándose la mitad de aquí, sino haciéndolo bien como debe de ser. Ven que eso es común, o sea, cuidado con eso, ¿eh? No se trata de eso, pero tal vez el Señor nos ha llamado a hacer todo esto y gocémonos profundamente en esa bendición, porque no hemos llegado tan lejos como para no poder invertirnos al 100% en Él. Háganlo, hermanos. Disfruten de aquel profundo gozo y espero realmente que algún día podamos todos juntos tener estas mismas palabras que Pablo les menciona a los Gálatas. Observen lo que empieza a decir acá. La devoción y el profundo interés de crecer en esto se manifiesta en Gálatas. En el 16 al 18 dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Esto está hablando de lo que le había pasado entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no se fue a preguntarle a alguien: oye, ¿qué opinas? No. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Por qué nos dice esto Pablo? Nos lo está comentando porque les está diciendo el proceso que él pasó. Así como estaba predicando en todos lados, en Damasco que se encontraba, después dice: ¿qué hago? Y se va a consultar a Dios y se va a Arabia y está ahí un buen rato y está estudiando, aprendiendo, creciendo, y luego se va con los apóstoles y al parecer se queda con Pedro por 15 días hablando acerca de Cristo, porque estaba desesperado por saber más. Un hombre que tenía la mejor educación de su época quería saber más, y cuando de plano ya le cae el 20, ya entendió lo que tenía que entender, se lanza a cambiar el mundo por completo, a llevar el evangelio de Cristo lo más lejos posible y a pasar todo tipo de riesgos por el amor tan profundo que le tiene a su Padre Celestial, un amor que nosotros debemos de compartir. Pensemos en eso, hermanos, reflexionemos mucho en eso en esta semana. Si alguno de ustedes se queda con esa duda, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Acérquense al pastor, acérquense a mí, con gusto les puedo decir más o menos, les darle mi testimonio y cómo yo descubrí por qué tengo que estar aquí arriba. ¿Sí? ¿Por qué no me queda de otra? Es bello, es hermoso, créanme que sí. Y no me crean a mí tampoco, créanle a nuestro Padre Celestial, lean su palabra y vean la vida y testimonio de aquellos que le han servido. Amén. Acompáñame a orar. Señor Padre Santo, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos llamas a servirte, Padre, porque en tu gran plan, Señor, en tu plan de redención a la humanidad, nos tomas, Señor, nos escoges, nos cambias, Padre, y nos guías para poder hacer algo que causará grandes repercusiones en la eternidad, Señor, que será profundamente especial. Muchas gracias, Padre. Gracias por permitirnos reflexionar en la vida de Pablo y todos los hombres que hemos estado hablando en este mes. Gracias porque nos enseñas diversas cosas, Padre. Ayúdanos a tener una devoción incansable, Señor, una pasión profunda por ti, Señor. Ayúdanos a invertirnos más en ti y alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad, Señor. Al haber sido salvos, Señor, tú nos has santificado, nos estás santificando, Padre, y te ruego profundamente que este proceso incluya en nosotros una creciente devoción por servirte, Padre. Que deseemos predicar, que deseemos discipular, que deseemos servir, que deseemos amar, que deseemos, Padre, ser cada vez más como tu Hijo y ser cada vez más también como aquellos siervos, Padre, que tú has puesto en la palabra, Señor, para inspirarnos y ayudarnos a ser mejores. Nos pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas. Le pido por favor a los hermanos que puedan